Aupa Sukaldaris, hoy os traigo un espectacular arroz con costilla y setas shiitake, un plato muy sencillo que huele, que alimenta y rebosa sabor umami en cada bocado. Si eres amante del buen arroz y te encantan los sabores intensos, esta receta es para ti. Además te voy a enseñar todos mis trucos para que te quede perfecto. Sigue el vídeo hasta el final y no te pierdas ni un detalle. Al final del vídeo y en mi web tendrás todos los ingredientes detallados. Esta receta es apta para personas celíacas. Prepara tu paella y tus cuchillos y vamos a cocinar. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a la cocina de Eneko Sukaldari. Vamos al lío. A la hora de preparar un arroz, es imprescindible tener a punto todos los ingredientes que vamos a utilizar en su elaboración. Empieza pelando y picando 2 dientes de ajo que son imprescindibles para un sofrito lleno de sabor. Pela y pica una cebolla. Esta vez no tenía a mano una cebolla morada de Zaya, así que he utilizado una cebolla blanca normal. La cebolla aportará dulzor y aroma al sofrito del arroz. Quita los pies de las setas shiitake y córtalas en láminas. Su sabor umami llevará nuestro arroz de costilla y setas a otro nivel. Una vez que tengamos preparados todos los ingredientes que serán la base del sofrito, nos ponemos con las costillas de cerdo, que aportarán su sabor al arroz, al igual que las setas. En primer lugar, elimina la telilla que cubre el lado menos carnoso de las costillas. Yo en esta ocasión he comprado las costillas enteras, pero para facilitar el trabajo te recomiendo que le pidas al carnicero que te corte el costillar a lo largo para tener piezas más pequeñas, y de paso que te quite antes las telillas. Una vez eliminadas las telillas de las costillas, las despiezamos una a una con la ayuda de un cuchillo bien afilado. Las colocamos en un plato con la parte carnosa hacia arriba y las salpimentamos generosamente. Unos pellizcos de sal de añana y unos cuantos ñisquiñascas de pimienta negra recién molida. No te cortes con la pimienta. Ponemos la paella al fuego con potencia media, añadimos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y cuando esté caliente sellaremos la carne. Colocamos las costillas en la paella cubriendo su superficie. Doramos las costillas por todos los lados hasta que queden bien selladas y doraditas. Esto sellará los jugos y les dará un sabor increíble. Una vez doradas las costillas de cerdo, las retiramos y reservamos. Toca el turno de preparar un sofrito aromático, uno de los elementos clave en la elaboración de cualquier arroz. En la misma paella añadimos los dientes de ajo laminados y la cebolla picada finamente. Sofreímos a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y pochada. Este sofrito lento es la clave para hacer un buen arroz con costilla y setas. Agregamos al sofrito el tomate triturado y sofreímos a fuego medio durante unos 10-15 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que el tomate haya perdido el agua y se haya concentrado el sabor. Justo en ese momento añadiremos una cucharada de tomate concentrado para potenciar más el sabor. Este sofrito de tomate es fundamental para un arroz sabroso. Incorporamos las setas. Añadimos las setas shiitake laminadas a la paella con el sofrito y las salteamos hasta que estén tiernas y hayan soltado su agua. El aroma que empieza a desprender es espectacular, puro umami. Espolvoreamos una buena cucharadita de pimentón dulce ahumado. Removemos rápidamente para que no se queme y libere todo su aroma. Cuidado con no pasarte, es un producto muy potente. Mientras tanto, pon a calentar el caldo de carne. Si es casero, siempre va a ser mejor, no cabe duda, pero no siempre disponemos de un caldo casero o de tiempo para elaborarlo. Así que un buen caldo de carne comprado en el súper de buena calidad también nos vale. Hay otras alternativas como el utilizar agua caliente con pastilla de carne o con concentrado de carne. No será por falta de opciones. Sea casero o comprado, necesitamos el caldo caliente para que no corte la cocción. Ya tenemos el sofrito donde queríamos. En este momento tu cocina huele que alimenta. Toca reincorporar a la paella las costillas de cerdo que hemos marcado previamente y colocarlas sobre el sofrito y las setas shiitake. Toca vertir el caldo de carne caliente hasta cubrir completamente las costillas. A fuego medio llevamos a ebullición y cocinamos las costillas durante 20 minutos cubiertas de caldo de carne para que queden bien tiernas y jugosas. Transcurridos los 20 minutos y manteniendo el fuego a potencia media, incorporaremos el arroz y lo distribuiremos por toda la paella para que no se amontone. Agarrando las asas de la paella y haciendo un movimiento circular conseguiremos que quede bien repartido. Dejaremos que el arroz se cocine a fuego medio durante 12 minutos. Descubrirás que un aroma maravilloso ha inundado tu cocina por completo. A partir de aquí, no remuevas el arroz durante la cocción.
para que se forme el socarrat en el fondo. Pasados 12 minutos bajamos el fuego y cocinamos otros 6 u 8 minutos, el tiempo necesario para que el grano esté a punto. A partir de los 5 minutos vete probando. Si aún queda mucho caldo, sube el fuego hasta que se reduzca. Aunque este arroz, si te queda caldoso, tampoco es un mal negocio. Cuando tu arroz de costilla y setas shiitake tenga esta pintaza y el arroz esté en su punto, es la señal inequívoca de que has elaborado con éxito la receta. Cubre la paella con papel de aluminio y deja que repose durante 5 minutos antes de hincarle el diente. Este reposo es crucial para que los granos se asienten y el arroz quede perfecto. Este arroz con costilla y setas es una receta perfecta para una comida familiar, una celebración especial o simplemente para darte un capricho. El contraste de la carne jugosa de las costillas con el sabor umami de las setas y el arroz en su punto es una maravilla. Un plato perfecto para acompañar con una botella de vino tinto, Rioja, Ribera, Toro, elige tu vino favorito y a disfrutar en buena compañía con este delicioso arroz con costillas y setas shiitake. Y para terminar te voy a dar unos consejos y trucos opcionales. Puedes añadir otras verduras al arroz como pimiento rojo, pimiento del piquillo. También utilizar otro tipo de setas u hongos. Si no tienes caldo de carne, puedes usar caldo de pollo. Para un sabor más intenso, te recomiendo que marines las costillas previamente con ajo, pimentón y un poco de vino blanco. Y si te gusta el socarrat, sube un poco el fuego antes del final de la cocción, vigilando que no se te queme. Espero que te haya encantado esta receta de arroz con costilla y setas shiitake. Si es así, no te olvides de darle un like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal tocando la campanilla para que no te pierdas ninguna de mis recetas fáciles y deliciosas. Ahora te toca a ti prepararlo y disfrutar con su espectacular sabor. Prueba la receta en casa y déjame algún comentario abajo contando qué te ha parecido o si tienes alguna duda. Si sigues las instrucciones paso a paso, el éxito está asegurado. Gracias por llegar hasta aquí, eskerrik asko. Nos vemos en la próxima receta del canal. Buen provecho, on egin. Toma nota de los ingredientes que vas a necesitar para cocinar este delicioso arroz con costillas y setas shiitake. 320 gramos de arroz bomba, 1 kilo de costillas de cerdo, 200 gramos de setas shiitake, una cebolla, 2 dientes de ajo, 1 litro de caldo de carne, 150 gramos de tomate triturado, una cucharada de tomate concentrado, pimienta negra, pimentón ahumado, sal de añana y aceite de oliva virgen extra.